Como les decía entonces, las causas o los factores que contribuyen a la osteopenia y osteoporosis son la edad, la disminución de la actividad física, factores genéticos, deficiencia de calcio en la alimentación y hormonas. Histológicamente se va a ver hueso normal, pero escaso. La lámina esponjosa se va a ver adelgazada y perder las conexiones. Entre las causas principales de osteoporosis vamos a tener las causas de etiología primaria, idiopática, y como les decía, la premenopáusica y la senil son las dos causas más importantes de osteoporosis generalizada. Y la secundaria A, trastornos digestivos, fármacos, drogas, trastornos endocrinos. Dentro de ellos, los más frecuentes y los más importantes son secundario al hiperparatiroidismo, al hipertiroidismo, a una carcinomatosis, a un mieloma múltiple y a neoplasias como el tumor de Ewing. La hormona paratormona sabemos que es la encargada de la homeostasis del calcio. Entonces, ¿cuáles son sus principales acciones? La activación de osteoclastos, el aumento de la reabsorción de calcio por los túbulos, el aumento de la excreción de fosfatos, el aumento de la síntesis de vitamina D. Entonces, el resultado es un aumento de la paratormona, entonces aumenta directamente el calcio sérico. Existen entonces dos formas de hiperparatiroidismo. La primaria, que es netamente por la paratiroides, y la secundaria, que es secundaria a una nefropatía. Eh, Acá está el hiperparatiroidismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay cambios por la actividad osteoclástica incesante, en el que vamos a ver estos tres componentes: la osteoporosis, los tumores pardos y la osteitis fibrosa quística. La osteoporosis ya la hemos visto, es más intensa en las falanges, vértebras y fémur, afecta sobre todo el hueso cortical. Cuando afecta al hueso medular, puede llegar a disecar centralmente, formando túneles a lo largo de las trabéculas, lo que se llama la osteitis disecante. Los tumores pardos se dan porque existen microfracturas y hemorragias con la entrada de macrófagos. Entonces, por eso el color pardo. Es consecuencia entonces de la vascularización, la hemorragia y el depósito de la hemosiderina. Y la osteitis fibrosa quística, que es la forma de hiperparatiroidismo más grave, llamada también la enfermedad de von Reichenhausen. Esto acá, entonces vamos a ver acá la osteoporosis con las trabéculas adelgazadas, el estroma fibroso, la actividad osteoclástica, porque vemos aquí que todas las células son multinucleadas, todos son eh, osteoclastos. Acá vamos a la presencia de la hemosiderina. Entonces, la pérdida ósea, nuevamente les repito, predispone a microfracturas y hemorragias secundarias con presencia de macrófagos y fibrosis. Este tejido necrótico le va a dar el color de pardo y es por eso que se le llama tumor pardo, consecuencia de la vascularización, hemorragia y presencia de hemosiderina, que llegan a ser también una degeneración quística. Les vuelvo a repetir, la consecuencia más grave, el hiperparatiroidismo más grave, es la osteitis fibrosa quística, llamada también enfermedad de von Reichenhausen. La enfermedad de Paget se da por el aumento de masa ósea desordenada y estructuralmente inapropiada. Las complicaciones vienen a ser el tumor de células gigantes, el granuloma reparativo y el sarcoma. Vamos a ver entonces, generalmente es monostótica en el 15% y el restante es polistótico, o sea que pues, se presenta en varias partes del cuerpo. Entonces, la histología se ve como rompecabezas por el patrón mosaico del hueso laminar en fase esclerótica. Los osteoclastos persisten y es por eso que se ve esta fase. Estas fases van a ser tres: osteolítica, mixta y otoesclerótica.
En la fase osteolítica vamos a ver entonces la presencia de osteoclastos que persisten hasta la fase mixta. La médula, adyacente a la superficie de formación del hueso, es reemplazada por tejido conjuntivo laxo, que tienen células osteoprogenitoras y vasos sanguíneos. Este hueso se va a remodelar a laminar. Clínicamente vamos a tener la presencia de un hueso esclerótico eh, que pues le da un peso extra a los huesos afectados. Tenemos una patología que denota la clínica clásica, la famosa leontiasis, como su nombre lo dice, de una fascia de león. Entonces el peso y el aumento del tamaño del esqueleto es comprometedor y el cráneo se torna pesado. Este hueso payetoide puede originar tumores y pseudotumores. Esta enfermedad de Paget no se asocia y no es la misma de el Paget que tenemos en mama. Fracturas. Ya. Antes de pasar a las fracturas, vamos a ver del raquitismo y la osteomalacia, que son alteraciones del metabolismo de la vitamina D. Entonces vamos a tener la deficiencia de la mineralización, o sea, una matriz sin mineralizar. El raquitismo es propio de la infancia. Se va a dar un inadecuado depósito del hueso en el cartílago de crecimiento. En cambio, la osteomalacia es propia del adulto, en el que se va a ver hueso poco mineralizado. La osteodistrofia renal, que se produce secundario a una nefropatía renal, en este caso de etiología crónica. Entonces puede haber compromisos como la osteopenia, osteoporosis, osteomalacia, hiperparatiroidismo secundario, retraso de crecimiento. Por estos mecanismos, por disfunción tubular, disfunción renal, disminución de la producción de factores segregados. Dentro de las fracturas, sabemos que las fracturas son la principal patología de consulta en la especialidad de traumatología y resulta ser la pérdida de la integridad ósea por lesión mecánica y disminución de la solidez del hueso. Entonces, tenemos varios tipos de fracturas, las fracturas cerradas, abiertas, minuta, desplazadas por estrés, tallo verde, patológicas. Entonces, ¿qué va a pasar en el proceso de reparación? Entonces, en el proceso de reparación, lo primero que se va a formar es un hematoma, la sangre coagulada, crea una red de fibrina y crea un entramado de células inflamatorias, fibroblastos y capilares nuevos. En la primera semana, entonces, ya existe la modelación de extremos, el llamado callo blando, en el que no existe aún calcificación. Con el paso del tiempo, en la segunda semana, las células osteoprogenitoras depositan un hueso reticular, terminando de estabilizarse a la segunda y tercera semana con la formación del callo óseo. La fractura reparada más o menos es a la sexta semana con la remodelación total del hueso. Tenemos también la osteonecrosis o necrosis avascular, que se da por infarto de hueso, afecta sobre todo al tejido esponjoso y medular. La cortical sobre todo se ve afectada por el flujo sanguíneo colateral. Esta generalmente puede ser secundaria a fracturas o a tratamientos corticoides, produciéndose lesión mecánica de vasos sanguíneos, tromboembolia, presión externa sobre los vasos. Histológicamente vamos a ver hueso necrótico con lagunas vacías rodeadas de adipocitos necróticos. La osteomielitis, la inflamación de hueso secundaria produce una infección de la médula. Generalmente el 96% se da por el estafilococo aureus.
Sus tres vías de contagio o propagación van a ser diseminación por vía hemática, por continuidad y por implantación. En los niños generalmente es de origen hematógeno y por continuidad. En los adultos, sobre todo es por complicaciones de fracturas abiertas, operaciones quirúrgicas o pacientes diabéticos. Histológicamente vamos a ver tres etapas: osteomielitis aguda, subaguda y crónica. Eh, a las 48 horas existe necrosis de las células óseas y de la médula. Vamos a ver que el hueso necrótico rodeado del tejido reparativo se llama secuestro, y el depósito de hueso nuevo que va a rodear esta necrosis se llama involucro. Tenemos dos particularidades de la osteomielitis: el absceso de Garrett, que es de submandibular, y el absceso de Brody, que generalmente es una osteomielitis de hueso cortical. Pasando a los tumores, como les dije, tenemos a los tumores formadores de hueso, a los tumores formadores de cartílago, a los tumores de origen desconocido y a las lesiones que simulan neoplasias primarias. Este es un cuadrito extraído de Robbins en el que se ve qué tipo de tumor se va a tener, el origen, su conducta, las localizaciones más frecuentes, la edad y la morfología histológica. Ya este es un cuadrito entonces extraído de Robbins. Y vamos a tener al osteoma osteoide y al osteoblastoma. Histológicamente se parecen mucho. Sus características son que el osteoma osteoide mide menos de 2 centímetros. Se presenta sobre todo en hombres y en la tercera década. Se presenta en cualquier hueso, generalmente en las extremidades, está cubierta por una capa gruesa de hueso cortical. Clínicamente presenta un dolor nocturno intenso, pero mejora con el ácido acetilsalicílico. En cambio, el osteoblastoma es mayor de 2 centímetros, se da sobre todo en la región posterior de vértebras. El dolor no mejora con el ácido acetilsalicílico. El tratamiento es legrado, pero en el osteoma osteoide es ablación por radiofrecuencia. Ambas macroscópicamente se ven como masas redondeadas o ovaladas de tejido pardo granular con presencia de hemorragia. Histológicamente se ve una sola capa de osteoblastos, trabéculas de hueso reticular interconectadas aleatoriamente. Tenemos al osteosarcoma. El osteosarcoma es uno de los tumores más agresivos. Lo más triste es que tiene dos picos de presentación, que es en pacientes jóvenes menores de 20 años y en pacientes adultos mayores. Afecta sobre todo a hombres. Es el tumor maligno más frecuente óseo. Clínicamente son masas dolorosas que tienden a ser fracturas patológicas. Una característica radiológica es que afecta la cortical ósea, haciendo un solapamiento, un levantamiento de la cortical, formando un triángulo, el llamado triángulo de Codman, que es diagnóstico pero no patognomónico de un osteosarcoma, y se ven como masas líticas y blásticas. El tumor rompe la cortical entonces suavemente. Se ven macroscópicamente la formación de necrosis, hemorragia y la porción central tumoral. En la histología, lo más característico es que las mismas células tumorales, van a formar hueso. Este hueso es el llamado osteoide. Esta es característica y pregunta de examen: si el osteosarcoma puede producir sus propias células tumorales. Sí. Y es llamado el osteoide. El osteosarcoma entonces es el único de los tumores que va a presentar y va a mostrar osteoide. Tenemos una variedad de tipos de osteosarcoma.
por la presencia o localización